Hola amigos, no olviden suscribirse ahora para no perderse el próximo video y compartir en los comentarios qué opinan sobre los personajes de esta historia tan compleja. Vamos a empezar, recuéstate y sé testigo de esta cadena de intrigas que desciende al detrás de escena de la alta sociedad española. Madrid. Pablo no paraba de hacer regalos, relojes, joyas, viajes al extranjero, pero Alejandra lo sabía, no era el lenguaje del amor, era el pánico de compensar. Pablo la inundaba tanto de regalos que Alejandra temía ahogarse, y el silencio que trae el ahogo apagaba la voz de la verdad. Alejandra era una de las arquitectas más destacadas de Madrid. Su elegancia e inteligencia llamaban más la atención que la cuenta bancaria de su marido. Pablo era dueño de una de las mayores empresas constructoras de España. Desde fuera, su vida parecía el final de una telenovela: riqueza, amor y pasión. Pero el espectáculo era solo para los demás. Alejandra ya percibía la tormenta golpeando las puertas de esa jaula dorada. Sabía que un hombre que regala constantemente habla un idioma más complejo que sus mentiras. Aún así, permanecía callada. Hasta que aquel fatídico lunes por la mañana vio en el asiento del Maybach de su marido ese pequeño, extraño y mortal destello. Un pendiente plateado con cristales Swarovski. No era solo un pendiente, era la mecha que acababa de dinamitar los cimientos de la vida perfecta de Alejandra. El olor a cuero caro y colonia de hombre de negocios llenaba el habitáculo del Maybach S600. Era lunes por la mañana. Pablo ya se había marchado a una reunión urgente en Barcelona, que había surgido, según él, a las 3 de la madrugada del domingo. Alejandra, con su impoluto traje de lino color hueso, había decidido tomar prestado el coche de su marido para ir a una obra en el barrio de Salamanca, ya que su propio Audi A7 estaba en el taller. Este pequeño cambio de planes, este minúsculo desvío de la rutina, era lo que el destino había elegido para desvelar la verdad. Alejandra se acomodó en el asiento del copiloto, un gesto de intimidad casi olvidado. Estiró la mano para coger su bolso y, al hacerlo, notó un brillo inusual en la costura entre el asiento y la consola central. Era pequeño, casi invisible, pero el sol de la mañana lo captó. Era el tipo de brillo que solo la bisutería exagerada podía emitir. Un pendiente. Lo recogió con los dedos, casi con repulsión. No era oro, ni diamantes, ni nada que ella o su círculo social usara. Era plateado, con una hilera de pequeños cristales, baratos pero llamativos. Alejandra sintió un frío recorrerle la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de la certeza, el frío que te susurra: lo sabías, solo necesitabas la prueba. Pablo siempre le regalaba joyas de Cartier o Tiffany, discretas, elegantes, atemporales. Este pendiente era chillón, vulgar y no coincidía en absoluto con el estilo de Alejandra. Y lo más importante, ella llevaba el pelo muy corto. ¿Quién llevaría un pendiente así a la obra? Jamás. Un torbellino de recuerdos, de conversaciones a medias, de noches sin dormir de Pablo, de viajes, de negocios de última hora, se agolpó en su mente. El último regalo, un collar de diamantes de 4 quilates, había llegado hace apenas 3 días. Para mi reina, mi Alejandra, había susurrado Pablo, con una intensidad que ahora sonaba hueca, falsa y desesperada. La telaraña de regalos no era un símbolo de amor, era el velo que él había tejido para ocultar una verdad mucho más fea. Alejandra guardó el pendiente en el pequeño bolsillo de su bolso. La calma exterior de su rostro era absoluta, la calma que solo la rabia helada puede proporcionar. No iba a confrontarlo inmediatamente. Era demasiado inteligente, demasiado española para caer en la trampa del melodrama fácil. Esto no sería una escena de gritos y platos rotos. Esto sería una operación, una venganza elaborada, digna de la mejor trama turca que tanto admiraba su secretaria. Dicen que en el momento en que descubres una traición, el mundo se divide en un antes y un después. La vida que creías tener se desmorona en un segundo. Si alguna vez has sentido esa punzada en el estómago, esa sensación de que todo lo que creías era una mentira, sabrás exactamente cómo se siente Alejandra ahora.
Es un momento que define quién eres realmente. Llegó a la obra, pero su mente ya no estaba allí. El andamio, los planos, los arquitectos, todo era ruido. Solo podía oír el silencio ensordecedor de su matrimonio. Al mediodía envió un mensaje a Pablo. Cariño, ¿todo bien en Varna? Necesito el código de la caja fuerte. El joyero de mi abuela está atascado. Vuelves mañana, ¿verdad? Pablo respondió en 5 minutos. Todo genial, te lo envío. Sí, llego en el vuelo de las 8. Te amo, mi cielo. Ese te amo era la primera mentira de la cadena, o al menos la primera que ella podía señalar con certeza. Si estaba en una reunión urgente, ¿por qué contestó tan rápido? ¿Un hombre de su calibre en una reunión urgente dejaría su teléfono tan accesible? El código llegó. Alejandra fue directamente a su caja fuerte. Sacó un joyero de ébano y, con el pretexto de que estaba atascado, colocó el pendiente plateado dentro en un compartimento secreto. Su plan, esperar. Él negaría. Él mentiría. Y ella, con la paciencia de un cazador, recogería cada una de sus mentiras como piezas de un rompecabezas. Las siguientes 24 horas fueron un infierno disfrazado de normalidad. Alejandra organizó la cena con una pulcritud maniática. El menú, cochinillo y vino tinto. Todo perfecto. Pablo llegó el martes por la noche, cansado, pero con ese brillo en los ojos del que acaba de salir de la adrenalina de una aventura. La besó con pasión, una pasión forzada. Mi amor, te extrañé muchísimo. Barcelona fue una locura, una negociación brutal. Lo imagino, cariño, dijo Alejandra con una sonrisa tan falsa como el pendiente en su bolso. ¿Qué tal el viaje? ¿El coche te llevó sin problemas al aeropuerto? Perfecto, mi vida. Ni un rasguño. El Maybach es una máquina. Pablo pasó a la sala de estar, y es justo en este punto, cuando Pablo pensaba que el peligro había pasado, que Alejandra se dio cuenta de que él no era solo un tramposo, sino un tramposo perezoso. Pero lo más chocante no era su infidelidad, sino la manera increíblemente estúpida en que había intentado ocultarla. Y eso, para una mujer como Alejandra, era imperdonable. Cenaron. Pablo no paraba de hablar de negocios, de lo mucho que la amaba, de cuánto extrañaba su cama. En un momento, Pablo sacó de su bolsillo una pequeña caja. Sorpresa, mi reina, un pequeño detalle de mi viaje. Lo vi y pensé, esto es muy tú. Era un broche de diamantes en forma de libélula, precioso y por supuesto carísimo. Ah, Pablo, ya te lo he dicho, no necesito más joyas, dijo Alejandra sin emoción, pero yo quiero dártelas. Es mi manera de celebrar lo increíble que eres, insistió él con ese tono de te estoy comprando que ahora la irritaba hasta el tuétano. Gracias, dijo ella con una sequedad que él pareció ignorar. La mañana siguiente, el miércoles, Alejandra decidió pasar a la acción. Mientras Pablo se duchaba, fue a la cocina. Abrió el joyero de ébano y cogió el pendiente. Con guantes de látex lo colocó en un lugar menos sutil, el cenicero de cristal que Pablo usaba ocasionalmente en su estudio para un puro, aunque rara vez fumaba en casa. Cariño, ¿me puedes hacer un café en la Nespresso? Estoy con el tiempo justo, gritó Pablo desde el baño. Enseguida, mi vida, respondió Alejandra, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. Pablo entró en el estudio 10 minutos después para buscar su maletín. Alejandra estaba justo detrás de él, simulando organizar unos papeles. Pablo se acercó a su escritorio, echó un vistazo rápido y su mirada se detuvo en el cenicero. Su color se desvaneció, su mandíbula se tensó. El pánico, antes controlado, se había liberado. ¿Qué es esto? Preguntó Pablo, cogiendo el pendiente con la punta de los dedos como si fuera veneno. ¿Qué es qué, amor? Preguntó Alejandra, con una inocencia perfectamente calculada. Parece un pendiente. No sé, lo encontré en el suelo mientras limpiaba. ¿De quién es? Bastante ordinario, ¿no crees? Definitivamente no es mío. Pablo tardó demasiado en responder. Un hombre que podía cerrar un negocio de millones en segundos ahora estaba tartamudeando. Yo, yo no sé. Debe ser de alguna de las limpiadoras. Ya sabes cómo son, despistadas. ¿Una limpiadora en el estudio? ¿Y de dónde vino? ¿Acaso se le cayó en tu coche, Pablo?
Lo encontré ayer cuando fui a la obra, dijo Alejandra, manteniendo el tono bajo pero cargado de veneno. No era una pregunta, era una afirmación. Hay momentos en la vida donde la mentira se rompe como cristal bajo el pie. La traición es visible, pero el que traiciona intenta seguir con el teatro. Esta negación, esta falta de respeto por tu inteligencia, es lo que duele más, ¿verdad? Es como si dijeran, sé que lo sabes, pero voy a mentir de todos modos. Si has estado en esta situación en la que la certeza duele más que la duda, deja un basta en los comentarios. Pablo se quedó petrificado. El color volvió a su rostro, pero era el rojo de la ira y la humillación. Alejandra, por el amor de Dios, ¿me estás acusando de algo por una baratija de mierda? ¿Me estás espiando? ¿Por qué cogiste mi coche? Estás loca. No estoy loca, Pablo. Soy inteligente y sé perfectamente lo que es este pendiente. Dime la verdad, dijo Alejandra, su voz ahora un susurro peligroso. Dime su nombre. No hay nadie más. ¿Crees que arriesgaría mi vida, mi negocio, nuestro matrimonio por una tontería así? Estás sacando conclusiones ridículas. La negación era brutal, predecible y para Alejandra la señal de que el juego había comenzado. Si él hubiera confesado inmediatamente, quizás habría habido una pizca de respeto. Pero esta negación descarada, este intento de hacer pasar por histérica, era la peor ofensa. Vale, Pablo, dijo ella, con un tono de rendición que lo tranquilizó momentáneamente. Quizás tengas razón. Me estoy estresando con la obra. Lo siento. Olvídalo. Tira ese pendiente, por favor. Me da repelús. Alejandra se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Pablo con el pendiente en la mano. Lo tiró a la papelera con un gesto de furia. Él pensaba que había ganado, que había desactivado la bomba, pero lo que no sabía era que Alejandra ya no era la esposa, era el fiscal que estaba recolectando pruebas. El primer paso de la venganza de Alejandra no fue emocional, sino logístico. Llamó a su abogado de confianza, Ignacio, un hombre con una reputación impecable en el derecho de familia, conocido por su discreción. Le pidió que preparara un informe exhaustivo de todos los activos de Pablo y de la compañía, por si acaso. Cambió todas las contraseñas de sus cuentas personales y abrió una cuenta bancaria secreta a su nombre en una sucursal en Ginebra. El arte de la contención. La clave de una buena intriga es la apaciencia. Alejandra siguió con su vida como si nada. Por la noche fue especialmente cariñosa con Pablo. Te extrañé mucho en Barcelona, le susurró. Me gustaría ir a algún lado solo tú y yo este fin de semana. Me encanta la idea. Vamos a la casa de la playa en Marbella, sugirió Pablo, sintiéndose aliviado y victorioso. Perfecto, sonrió Alejandra. Marbella. La trampa estaba puesta. Alejandra sabía que Marbella no sería un escape romántico, sino un campo de batalla. Llevaba meses dudando. Ahora tenía la prueba. Pero, ¿quién era ella? ¿Una ingenua más o la mujer que usaría la propia codicia de Pablo para destruirlo? Si tú fueras Alejandra, ¿irías directamente al divorcio o planearías una venganza pública y dolorosa? Piensa en esto mientras te preparas para el siguiente paso, porque lo que viene a continuación es pura maldad española. El resto de la semana transcurrió con una falsa dulzura. Pablo, sintiéndose culpable y perdonado por algo que ella imaginó, fue más atento que nunca, cubriéndola de elogios y mimos. Los besos sabían a traición, y Alejandra los aceptó con una serenidad que la asustaba a sí misma. El viernes por la tarde, en el avión privado hacia Marbella, Alejandra miraba por la ventana. Las nubes, blancas y perfectas, le recordaban a su matrimonio, hermoso en la superficie, pero vacío por dentro. Te amo, Alejandra, dijo Pablo, cogiendo su mano. Ella lo miró a los ojos con una intensidad que él confundió con pasión. Yo también te amo, Pablo. Por eso quiero que este fin de semana sea inolvidable. Inolvidable sería. Llegaron a la villa. Era una obra maestra minimalista de cristal y hormigón con vistas al Mediterráneo. Mientras Pablo descargaba las maletas, Alejandra hizo una cosa más. Llamó a su detective privado. Necesito saber exactamente qué hizo mi marido en Barcelona el domingo y el lunes. Cada minuto.
Y necesito el nombre de la mujer que usaba ese pendiente. Sin errores, Ignacio. Será como si nunca hubiera pasado, señora, respondió el detective. Alejandra se sentó junto a la piscina, sorbiendo su vino blanco. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo dramático. Pablo se acercó, sonriendo, y se sentó a su lado. ¿Qué piensas, mi amor? Preguntó él. Pienso que la vida está a punto de cambiar, respondió Alejandra. Y por primera vez en meses no estaba mintiendo. El detective Ignacio, no el otro Ignacio, el investigador, no el abogado, fue rápido. Alejandra recibió el informe a las 10 de la mañana del sábado, justo después de que Pablo se levantara con resaca de la cena de la noche anterior. Mientras Pablo se quejaba de un dolor de cabeza y buscaba las aspirinas en el botiquín, Alejandra deslizó su tablet conectada a la red privada de la villa y abrió el archivo encriptado. El informe era brutalmente detallado. Las reuniones urgentes en Barcelona eran un hotel boutique en la Costa Brava. La mujer del pendiente, de nombre Elisa, 28 años, modelo de Instagram y aspirante a diseñadora de interiores. El documento incluía fotos explícitas, Pablo saliendo del hotel, risas en la terraza y una imagen particularmente dolorosa de Elisa llevando el mismo pendiente que Alejandra había encontrado. Pero lo que realmente hizo que Alejandra se congelara no fue la infidelidad, sino un detalle al pie del informe. El detective había rastreado las llamadas de Pablo durante su estancia. Además de Elisa, había un número de Estambul, una llamada de 3 horas. El detective había notado que este número, registrado a nombre de una empresa fachada, se había repetido varias veces en los últimos meses, siempre después de los viajes de negocios de Pablo. El tema no era solo una aventura barata, había entrelazados negocios turbios en la trama. Esto no era una infidelidad casual, era una crisis triple: matrimonio, negocios y moralidad. Alejandra guardó la tablet y se puso las gafas de sol. Su plan se había vuelto 10 veces más complejo y 10 veces más peligroso. Ya no era solo una esposa traicionada, era una mujer que debía proteger su propio futuro económico y personal de una red que se hacía cada vez más grande. Pablo apareció en la terraza con su bañador de diseñador fingiendo una despreocupación total. ¿Qué haces, mi vida? ¿No te vas a dar un chapuzón? El agua está ideal, dijo besándola en la mejilla, un beso que Alejandra le supo a cloro. No, cariño. Estoy leyendo algo de arquitectura modernista en Sevilla. Un proyecto que me ofrecieron. Es muy ambicioso, mintió ella con la naturalidad de una actriz de Oscar. Perfecto. Yo voy a nadar un rato. Luego quizás llame a Ramiro. ¿Recuerdas? El de los terrenos de Huelva. Tengo que cerrar un trato, cariño, dijo, poniendo énfasis en la última palabra como para recordarle quién estaba al mando. Claro, llámale. Pero no tardes mucho, ¿vale? Me prometiste que pasaríamos tiempo juntos, dijo Alejandra, dándole un apretón en la mano. Su apretón no era de afecto, sino de advertencia. Mientras Pablo estaba en el agua, Alejandra se aseguró de que el móvil de él estuviera en la mesa junto a sus gafas. Elisa le había mandado un mensaje. Me ha encantado el reloj, Pablito. Te veo mañana en Varna. Alejandra tomó una captura de pantalla y se la envió a su abogado, Ignacio. No había necesidad de responder. Ella quería que Pablo se sintiera seguro. La confrontación no se planea en el calor del momento, sino con la fría precisión de un arquitecto. Llegó la noche, cena a la luz de las velas, ostras, cava y esa forzada intimidad que precede a una explosión. Pablo estaba particularmente afectuoso, intentando barrer toda sospecha bajo la alfombra. Alejandra, comenzó él sobre el pendiente, lo estuve pensando. Tienes razón, no fue la limpiadora, fue una tontería. El corazón de Alejandra dio un vuelco. ¿Iba a confesar? Fue una amiga de un socio que vino a Madrid. Bebimos demasiado en una cena de negocios. Ella olvidó el pendiente en el coche y al día siguiente tuve que llevarla al aeropuerto. Nada, cariño. Un error de logística, nada más. Me sentí tonto, por eso mentí. Lo siento, dijo Pablo con el tono de voz de un niño regañado. Alejandra sintió un asco profundo, no por la mentira, sino por su poca imaginación. Entiendo.
dijo ella con los ojos llenos de lágrimas que controlaba perfectamente. Pero Pablo, ¿por qué? ¿Por qué mentir por algo tan trivial? Me hiciste sentir que dudaba de mí misma. ¿Tampoco me respetas? Claro que te respeto, mi vida. Es solo que eres tan perfecta, tan impecable. No quería decepcionarte por algo tan estúpido. ¿Me perdonas? Él se arrodilló, cogió sus manos y la miró a los ojos con la mejor actuación de su vida. Te perdono, Pablo, dijo Alejandra, pero a partir de ahora, cero secretos. Quiero saberlo todo, tu agenda, tus viajes, todo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo por mi madre, dijo Pablo, sellando su destino con un juramento vacío. Esa noche, mientras Pablo dormía pesadamente, pensando que había cerrado el capítulo, Alejandra se levantó. Su verdadero objetivo ya no era Elisa. Era la empresa fachada de Estambul y lo que Pablo estaba escondiendo detrás de sus viajes de negocios. Usando las contraseñas que había memorizado del informe de su detective, Pablo era ridículamente predecible, Alejandra accedió a la carpeta oculta de su portátil. El nombre del archivo era Proyectos Asia. Dentro había una serie de documentos que confirmaban sus peores temores. Transferencias de dinero a cuentas offshore en Chipre y las Islas Caimán, todas con números astronómicos. Contratos de construcción falsificados para un desarrollo inmobiliario en la costa turca, que al parecer era una tapadera para lavado de dinero. Mensajes cifrados con su socio turco, un tal Sertak, que hablaban de eludir impuestos y facilitar la salida de capital. Alejandra respiró hondo. Este era un juego muy diferente. Si esto salía a la luz, Pablo no solo perdería a su esposa, sino su libertad y su imperio. Su venganza ya no sería solo por honor, sino por supervivencia. Si Pablo caía, ella debía asegurarse de que no la arrastrara con él. El resto de la noche lo pasó copiando los archivos a un disco duro cifrado. Su plan de escape era doble. La denuncia de infidelidad era el cebo. La prueba de fraude financiero era la bomba. El domingo por la mañana, Pablo se despertó radiante. Qué fin de semana tan maravilloso, mi amor. Me siento como si hubiéramos empezado de nuevo. Sí, Pablo, dijo Alejandra, un nuevo comienzo. Regresaron a Madrid ese mismo día. Mientras Pablo se ocupaba de sus asuntos, Alejandra pasó la sola semana siguiente reuniéndose en secreto con su abogado, Ignacio, quien estaba horrorizado por la magnitud de la estafa. Alejandra, si presentamos esto no es un simple divorcio, es la destrucción de Pablo. La fiscalía se involucrará. Tienes que estar segura, le advirtió Ignacio. Estoy segura, Ignacio. He tolerado su orgullo, sus caprichos, pero no toleraré que arrastre mi reputación por el barro por sus tejemanejes. Quiero la mitad de los bienes legítimos y la total desvinculación de las deudas y los problemas legales, respondió ella con frialdad. Y por supuesto, quiero la custodia total de la villa de Marbella. Es mi diseño. Ignacio sonrió con admiración. Eres formidable, Alejandra. El plan era el siguiente. El cebo, la traición. Usar las pruebas de Elisa para iniciar el proceso de divorcio por adulterio, un motivo rápido y socialmente aceptable en su círculo. El gancho, la trampa turca. Una vez que Pablo estuviera confiado en que solo perdería a su esposa, soltar la información de la estafa a la autoridad fiscal y a los medios para que la caída fuera espectacular. La libertad. Asegurar sus propios activos y reputación antes de la explosión. El miércoles por la noche, Alejandra preparó la escena final en casa. Encendió la chimenea, puso música clásica y abrió una botella del mejor Vega Sicilia. Cuando Pablo llegó, ella estaba esperándolo. Se sentaron en el sofá. Pablo, tengo algo que decirte, comenzó ella, sin rodeos. Sé que Elisa no era la amiga de un socio y sé que no estuviste en una reunión urgente en Barcelona. La cara de Pablo se desfiguró, pero esta vez no con nerviosismo, sino con rabia. Tú, perra, ¿me has estado siguiendo? Eres una enferma. No te seguí, solo te di la oportunidad de ser un hombre y decir la verdad. Fallaste, dijo ella, lanzándole una carpeta con las fotos de Elisa y el informe del detective. Y sí, soy una enferma que va a vivir muy bien sin ti. Pablo se levantó echando humo, la carpeta en el suelo. No me jodas, Alejandra.
No vas a conseguir nada. Nuestro acuerdo prematrimonial es de hierro. Te daré 1 millón de euros para que te calles y punto. No arriesgues tu vida por un ataque de celos. No es un ataque de celos, Pablo, dijo Alejandra, levantándose también con una calma que lo aterrorizó. Es un ataque de inteligencia. Ella cogió su propio portátil, lo abrió y lo giró hacia él. En la pantalla no había fotos de Elisa. Había una hoja de cálculo con la cabecera. Turkish Laundering Operation. Financial Proof. Esto no es por Elisa. Esto es por Sertac, Chipre y los miles de millones que has desviado de Hacienda. Y lo peor, Pablo, es que todo esto, todos estos archivos ya están en manos de mi abogado, listos para ser entregados a la agencia tributaria, a menos que me des exactamente lo que pido. El silencio en la sala fue total, roto solo por el crepitar de la chimenea. La máscara de Pablo se había caído, revelando al animal acorralado que se escondía debajo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su imperio, su vida, se desmoronaba en segundos. ¿Qué quieres, maldita sea? ¿Cuánto? Siseó Pablo, su voz apenas un susurro. Quiero mi libertad, Pablo, y la mitad del valor de todos los bienes que has adquirido legalmente durante nuestro matrimonio, y una declaración pública de que me has engañado y que el divorcio es tu culpa para que mi reputación quede intacta. Cuentas claras, Pablo, o la cárcel y el deshonor. La partida había cambiado, ya no era sobre amor o traición, era sobre poder, dinero y una astucia que Pablo nunca pensó que su esposa perfecta pudiera albergar. El shock de Pablo era total. Su arrogancia habitual se había evaporado, reemplazada por un miedo primitivo. Su imperio no se basaba solo en ladrillos y cemento, sino en la percepción de invulnerabilidad. Alejandra no solo había encontrado a Elisa, sino que había desenterrado el esqueleto financiero más grande de su carrera. «Estás loca, estás cometiendo un error fatal, Alejandra», gritó Pablo, su voz resonando en el salón. Intentó acercarse, pero Alejandra dio un paso atrás, con el rostro impasible. «El único error fatal lo cometiste tú al subestimarme», replicó ella, «y al pensar que podías lavarte las manos con ese collar de libélula. No soy una de tus chicas baratas a las que compras con bisutería, Pablo. Soy tu socia en la vida y ahora tu jueza». Pablo se hundió en el sofá, frotándose las sienes. El Vega Sicilia de $1000 la botella, que antes le parecía un placer, ahora le sabía a vinagre. Sabía que no estaba faroleando. El nivel de detalle en los documentos de los proyectos Asia que Alejandra le había mostrado en la pantalla era irrefutable. Las transferencias a las cuentas de Chipre, las notas internas sobre optimización fiscal con el socio turco Sertac. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó, su voz ahora baja y derrotada. «Dime tu precio». «No es un precio, es justicia», dijo Alejandra, y comenzó a enumerar sus demandas con la precisión de un notario. Divorcio inmediato, presentación de documentos en 48 horas, citando infidelidad como la única causa, con la documentación de Elisa como prueba irrefutable. Reparto de bienes, la villa de Marbella, su casa de Madrid y una cantidad equivalente a la mitad de los activos líquidos de las cuentas conjuntas. Desvinculación total. Su nombre debía ser eliminado de inmediato de cualquier junta directiva, sociedad o fondo de inversión relacionado con la trama turca. Si caes, caes solo, Pablo. Reputación intacta. Pablo haría una declaración pública a la prensa minimizando el escándalo, asumiendo la culpa total y elogiando la integridad de Alejandra. Si cumples con cada punto sin resistencia, Ignacio entregará los documentos fiscales a mi notario, y el notario, a la vez, me entregará a mí los papeles de divorcio. Si hay una sola trampa, Pablo, si intentas mover un solo céntimo de esas cuentas o contactar a Sertac, la Agencia Tributaria Española y el CNI recibirán estos documentos antes del desayuno, finalizó Alejandra, deslizando un sobre sellado sobre la mesa. Dentro estaban los códigos de acceso al disco duro encriptado que contenía toda la verdad. Pablo recogió el sobre. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una escapatoria, un agujero en la lógica de Alejandra. ¿Podía acusarla de chantaje? Sí. ¿Funcionaría? No.
Ella tenía la moral, la ley, en lo que a divorcio se refiere y las pruebas. Me estás arruinando, Alejandra, siseó. Tú lo hiciste, yo solo estoy redecorando las ruinas, respondió ella, encogiéndose de hombros. El resto de la noche se convirtió en una tensa negociación con Ignacio, el abogado de Alejandra, en altavoz. Ignacio, con su voz calmada y profesional, destrozó cada una de las objeciones de Pablo. La amenaza de la fiscalía por blanqueo de capitales era mucho mayor que el costo del divorcio. La caída de su imperio lo llevaría a la cárcel y a la vergüenza social. Finalmente, Pablo se rindió. Está bien, acepto, pero quiero la garantía de que esos archivos desaparecen. Para siempre. Desaparecerán cuando firme el último papel, Pablo. Ni un segundo antes, dijo Alejandra. La batalla de la discreción. El plan de Alejandra era digno de la alta intriga que había absorbido durante años de su vida social. Necesitaba que el divorcio fuera un escándalo de tabloides, infidelidad, celos, drama, pero no un escándalo financiero, fraude, cárcel, ruina. Al día siguiente, los documentos de divorcio se presentaron. La causa: diferencias irreconciliables y actos de infidelidad continuada por parte del señor Herrera. La noticia cayó como una bomba en la alta sociedad madrileña. Pablo, cumpliendo su parte del acuerdo, emitió una declaración ridículamente autoflagelante. Asumo toda la responsabilidad por el final de nuestro matrimonio. Alejandra es una mujer de integridad impecable y merece toda la felicidad. Mis errores fueron personales. La prensa se volvió loca. Las revistas del corazón llenaron sus portadas. Pablo, el magnate, cae en la red de la infidelidad. Alejandra, la arquitecta, abandona la jaula dorada. Nadie, absolutamente nadie, sospechó la existencia de Proyectos Asia o el rastro de dinero que conducía a Estambul. Mientras el mundo se enfocaba en el pendiente barato de Elisa, Alejandra se movía con agilidad por detrás. Sus reuniones con Ignacio eran constantes. Desvincularse de la red de Pablo no era fácil. Ella tuvo que firmar docenas de documentos, renunciando a participaciones que, en apariencia, no tenían valor, pero que la habrían arrastrado al pozo legal. Un último cabo suelto. Una tarde, mientras Pablo se había mudado temporalmente a un hotel de lujo, sumido en su autocompasión y en llamadas telefónicas a Sertac, asegurándole que todo estaba bajo control, mientras intentaba mover sin éxito los fondos congelados, Alejandra fue a su oficina en casa. Buscaba un último cabo suelto, algo que Pablo pudiera usar en el futuro. Encontró una pequeña agenda de cuero en un cajón secreto de su escritorio. No había nombres ni fechas, sino una serie de números y coordenadas. Eran los números de cuentas bancarias de emergencia y las coordenadas de una propiedad oculta en Portugal. Alejandra sintió un escalofrío. Incluso en la derrota, Pablo tenía un plan de escape. Este hombre nunca jugaba limpio. Sin dudarlo, fotografió las páginas y envió las imágenes a Ignacio. ¿Qué hacemos con esto, Alejandra?, preguntó Ignacio por teléfono. Nada. Todavía no. Esto es nuestro as en la manga, Ignacio. Si Pablo cumple con todo al pie de la letra, estos números desaparecen. Si se retrasa un solo día en la transferencia de los bienes de Marbella, este plan B se convierte en el plan A de Hacienda. Doble seguro. Alejandra no estaba buscando arruinarlo, estaba buscando certeza, la certeza de su libertad. Durante las siguientes semanas, mientras los abogados luchaban por los detalles y Pablo se desesperaba por la rapidez con la que su vida se estaba desintegrando, Alejandra se dedicó a sí misma. Volvió a su pasión, la arquitectura. Recibió una oferta para diseñar un nuevo museo en Bilbao. El contraste era evidente. Mientras Pablo languidecía en hoteles de 5 estrellas, quejándose con sus amigos, Alejandra florecía. Su zafiro interior, antes opacado por la sombra de su marido, brillaba con una luz propia. El acto final de la venganza. Llegó el día de la firma final. La reunión fue tensa y silenciosa en el despacho de Ignacio. Pablo, pálido y ojeroso, firmó documento tras documento. Finalmente, el último papel, la transferencia de la propiedad de la villa de Marbella. Al firmar, Pablo no pudo evitar una última puñalada. Espero que seas feliz con mi dinero, Alejandra. Pero estarás sola.
Nunca encontrarás a nadie que te ame como yo te amé. Alejandra levantó la vista, una sonrisa helada en el rostro. Pablo, tú nunca me amaste. Amaste la imagen que proyectábamos. ¿Sola? No. Me he recuperado a mí misma. Y en cuanto a tu dinero, ella deslizó el sobre con el disco duro cifrado al centro de la mesa. Aquí están tus archivos fiscales, como prometí. Ahora Pablo, dijo mirándolo directamente a los ojos, con una sinceridad aterradora, te daré el último consejo, uno que no tiene precio. ¿Cuál es? Preguntó Pablo a la defensiva. Ve a casa. Cambia todas tus contraseñas y limpia tu coche, porque nunca sabes quién podría estar viendo. Y recuerda, la única chica barata en esta historia es la que creyó tus mentiras. Adiós, Pablo. Alejandra se levantó, salió de la oficina, dejando a un Pablo roto y humillado con el sobre en la mano. Su libertad no era solo una firma, era un triunfo. Esa noche, Alejandra cenó sola en su nuevo apartamento con vistas al retiro. No había diamantes ni broches caros, solo una copa de buen vino y la inmensa paz de saber que había ganado. El sobre con el disco duro encriptado que contenía las pruebas de la estafa financiera, los proyectos Asia, permaneció intacto sobre la mesa de conferencias en el despacho de Ignacio. Pablo, destrozado y solo, lo había cogido, pero su mente no funcionaba correctamente. Estaba aturdido por la velocidad y la precisión con la que Alejandra había ejecutado su plan. En los días siguientes, el divorcio fue el tema de conversación de la sociedad española. Se habló de la frialdad de Alejandra, de la debilidad de Pablo y de cuánto le había costado al magnate esta aventura. Nadie cuestionó la narrativa oficial. Un fracaso matrimonial debido a la infidelidad. El nombre de Elisa se convirtió en un sinónimo de baratija y ruina en los círculos de élite. Alejandra, por su parte, se movió con la elegancia de una reina que abandona un trono quemado. Se centró en el proyecto del Museo de Bilbao. Su oficina, antes un simple anexo del imperio de Pablo, ahora era un bastión de independencia creativa. Su nombre brillaba más que nunca en el sector de la arquitectura. La prensa la elogiaba por su valentía e integridad al dejar a un hombre tan poderoso. La gente, en este tipo de dramas, siempre busca un héroe moral y Alejandra había interpretado ese papel a la perfección. Sin embargo, en el fondo sabía que Pablo era un animal herido que guardaba rencor. Su mayor preocupación era el doble seguro que había encontrado, las coordenadas y los números de cuentas secretos en Portugal. Aunque Pablo había cumplido con la firma, el dinero de la venta de varios activos conjuntos aún no se había transferido completamente, y ella sabía que él esperaba el momento oportuno para un último golpe. Una semana después de la firma, el abogado Ignacio la llamó con tono grave. Alejandra, tengo noticias. Pablo ha contactado a Certac. Lo ha hecho desde un teléfono desechable. Ha intentado mover fondos de la cuenta de emergencia en las Islas Caimán, pero las alarmas saltaron. Está intentando un último hurto. ¿Ha cumplido con nuestra transferencia?, preguntó Alejandra. No. Ha retrasado la transferencia final del 20% con una excusa técnica. Alejandra sonrió con una frialdad calculada. Exacto. El animal herido muerde. Activa el plan B, Ignacio. El plan B era la traición definitiva. Alejandra no solo quería liberarse de Pablo, quería neutralizarlo por completo, eliminando cualquier posibilidad de que él utilizara sus secretos en su contra. Ignacio, siguiendo las instrucciones, filtró la información sobre las coordenadas y las cuentas de emergencia de Pablo en Portugal. No a la fiscalía, sino a un periodista financiero de alto nivel, conocido por su ética dudosa y sus fuentes impecables. El periodista recibió un sobre anónimo con los detalles. Punto clave de la trama turca era el único mensaje. El impacto fue inmediato. En menos de 48 horas, el nombre de Pablo, que ya se había recuperado del escándalo del divorcio, volvió a los titulares, pero esta vez el drama era financiero. El periodista reveló la existencia de escondites secretos y cuentas offshore no declaradas relacionadas con una misteriosa operación inmobiliaria en el Mediterráneo Oriental.
La agencia tributaria, que hasta entonces solo había observado el divorcio desde lejos, no pudo ignorar la presión mediática. Abrieron una investigación formal. Pablo se enteró mientras estaba en una reunión intentando tranquilizar a sus socios. El pánico se apoderó de él. No entendía cómo el periodista había conseguido esa información, que ni siquiera estaba en el disco duro que él creía tener bajo control. Pensaba que la traición de Alejandra se limitaba a Elisa y el divorcio. Nunca sospechó que ella había guardado su as en la manga. Su socio turco, Sertak, al oír el escándalo, cortó inmediatamente todo contacto. La red de Pablo se desmoronó. Los bancos congelaron sus activos. El último hurto se convirtió en su sentencia. Alejandra, sentada en la comodidad de su nuevo estudio en Madrid, leyó el periódico con una taza de café. Vio la foto de Pablo, ahora no un magnate, sino un hombre acorralado por los fotógrafos a la entrada de la Audiencia Nacional. La recompensa de la libertad. Con Pablo paralizado y sujeto a una investigación fiscal que lo mantendría ocupado durante años, la transferencia final de bienes a Alejandra se completó sin problemas. Ella obtuvo la casa de Marbella, el apartamento en Madrid y una cantidad de activos que le aseguraba una vida de lujo y, lo más importante, de independencia. La última conversación con Pablo fue por teléfono, a través de sus abogados. Dice que quiere saber cómo lo supiste sobre la cuenta de Portugal, preguntó su abogado. Alejandra sonrió a su reflejo en la ventana. Dile que como arquitecta siempre reviso los cimientos antes de comprar una casa, y los cimientos de Pablo siempre fueron podridos. Yo no lo hundí, él se construyó sobre arenas movedizas. Un mes después, Alejandra estaba en Bilbao supervisando la construcción de su museo. El aire fresco del Cantábrico le limpiaba el alma. Había dejado de lado los trajes ajustados y los diamantes ostentosos. Llevaba ropa cómoda de trabajo y su mente estaba enfocada en el hormigón, el cristal y la forma de la luz. Recibió un mensaje de texto de una amiga. Pablo está vendiendo el Maybach y su yate. Parece que el negocio turco le ha salido caro. Alejandra borró el mensaje sin pensarlo dos veces. La vida de Pablo ya no era relevante. Él había cumplido su propósito, enseñarle el valor de la libertad ganada a pulso. Su vida no había terminado con el drama, había comenzado con él. La jaula dorada se había roto y ella, la arquitecta, había diseñado su propia salida. Y por primera vez en años el sentimiento de paz que la invadía era más valioso que cualquier joya. El te amo de Pablo había sido una mentira. Su propia paz era la única verdad que importaba.